Buenos días, chicos. Vamos a continuar por donde nos quedamos el último día y hoy vamos a comenzar la unidad didáctica número 4 del bloque de biodiversidad, que se llama los animales invertebrados. ¿Vale? Es decir, vamos a comenzar viendo ya el reino animal, el cual se divide en dos grandes grupos, el de los vertebrados y el de los invertebrados. La diferencia está en si tienen o no columna vertebral. El prefijo in significa no, negación, y vertebrado de columna vertebral. Entonces los invertebrados no tienen columna vertebral. ¿Vale? Por ejemplo, la medusa. ¿Vale? Una medusa no tiene columna vertebral, por tanto es un invertebrado. Y un erizo sí tiene columna vertebral, entonces es un vertebrado. ¿Vale? La diferencia entre esos dos grandes grupos. También se incluyen dentro de los invertebrados los poríferos, que son las esponjas, los cnidarios, ya sea en su fase medusa o en su fase pólipo, como los corales, los gusanos, los moluscos, los artrópodos, que es el grupo más numeroso de todos, y equinodermos. Bien, vamos a comenzar. Bueno, pues el primer punto, el punto 1, el reino animal, vamos a tratar las características generales de los animales. ¿Qué características tienen que los diferencian de otros reinos? Entonces, vamos a ir viéndolas una por una. En primer lugar, este reino, sus miembros poseen un crecimiento limitado. Esto significa que cada miembro de cada especie pues no crece infinitamente hasta que alcanza tamaños bestiales, no, es decir, cuando llegan a su fase adulta ya dejan de crecer, ¿vale? Pensad en el ser humano, que cuando nace es un bebé muy pequeñito, pasa por la infancia, la adolescencia, y cuando llega a su fase adulta, ahí ya deja de crecer, ¿vale? Luego, la mayoría de los animales se desplazan, es decir, se mueven. La mayoría, pero bueno, no todos. Hay algunos individuos de este reino que no se mueven, que no se desplazan, viven fijos al sustrato. Generalmente son acuáticos. Decimos que estos animales son sésiles. Ejemplo, pensad en una anémona, ¿de acuerdo? O en cualquier coral que viven fijos al sustrato en el fondo marino. Luego, los animales presentan generalmente simetría bilateral. ¿Qué es esto de simetría bilateral? Bueno, simetría bilateral hace referencia a, para eso me voy al dibujo que hay aquí al lado, a que la mayoría de animales presentan un eje de simetría imaginario que atraviesa el cuerpo, como por ejemplo el caso del ser humano, en dos, repito, es un plano imaginario, y ese plano imaginario es capaz de dividir el cuerpo en dos mitades iguales, ¿vale? Como si fuera un espejo. Esto significa simetría bilateral. Pero también los hay, bueno, generalmente son marinos o viven fijos, son sésiles, viven fijos en el fondo marino. Algunos que tienen simetría radial. Esto significa que tienen varios planos de simetría dentro del mismo cuerpo, es decir, es capaz de encontrar distintos planos, ejes de simetría para cortar el, el animal en varias partes iguales. Pensad, por ejemplo, en eso, en una anémona o en una estrella de mar, ¿vale? Bueno, una estrella de mar tendría, como tiene cinco brazos, tendría cinco ejes de simetría distintos. Aunque también los hay animales, pocos, como el caso de las esponjas, los poríferos, que son asimétricos. Esto significa, prefijo a, que no tiene simetría, ¿vale? No encontramos ningún plano en el cual podamos cortar a este animal en dos mitades exactamente iguales. Luego, los animales poseen una alta capacidad de interacción. Esto se debe, bueno, con el medio y con otros seres vivos, se debe al gran desarrollo del sistema nervioso que presentan, ¿vale? Así como los órganos de los sentidos que poseen. ¿De acuerdo? Ningún otro ser vivo del mundo es capaz de interaccionar con el entorno como lo hacen los animales, ¿vale? Ni una planta, ni un hongo, ni un protozoo, nada. Bueno, con excepción de los poríferos, es decir, las esponjas, que son los animales más sencillos, las células en los animales se agrupan en niveles de complejidad creciente. Esto ya lo hemos visto. Es decir, las células dan lugar a tejidos, estos tejidos cuando se agrupan dan lugar a órganos, estos órganos cuando se agrupan daban lugar luego a aparatos o sistemas. Vale, pues los animales tienen este nivel de complejidad creciente de la materia, excepto los poríferos, que se quedan en el nivel celular. ¿De acuerdo? No llegan a presentar tejidos verdaderos.
Luego presentan órganos respiratorios adaptados al medio donde viven. Evidentemente no tiene el mismo órgano respiratorio un animal que vive en el agua, ¿vale? En el mar, que uno que vive en tierra, en el aire, ¿vale? Entonces, pues dependiendo de dónde vivan, pues presentarán un tipo de aparato respiratorio u otro, que veremos más adelante. Pulmones, branquias, tráqueas o la propia piel, ¿no? Respiración cutánea. Generalmente se reproducen sexualmente, ¿vale? Había reproducción sexual y asexual. Los animales son de reproducción sexual, es decir, presentan dos sexos, sus miembros, masculino y femenino, que producen células sexuales llamadas óvulos en el caso de la hembra y espermatozoides en el caso del macho, y que se fecundan para producir la célula huevo o cigoto. Aunque también hay muchas especies que se pueden reproducir de forma asexual, ¿de acuerdo? Las hay, que veremos más adelante. Recordar que estaba la reproducción alternante, en el cual se reproducía un ser vivo alternando la reproducción sexual con la asexual. También los hay en este reino, lo veremos. Luego, la fecundación. La fecundación, como he dicho antes, es la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces, puede ser externa, muy frecuente en animales con dependencia del agua, en animales marinos, ¿vale? Como los peces, en el cual la fecundación, la unión del espermatozoide y el óvulo se produce fuera del cuerpo de los progenitores. Mientras que la fecundación interna sí que ocurre dentro, ¿vale? Típico en animales de tierra, terrestres. Por ejemplo, en los seres humanos, ¿vale? O en las gallinas. Luego, el desarrollo de las crías puede ser o bien directo, no se ve muy bien aquí el dibujo, pero bueno, yo creo que lo diferenciaréis. En el caso de que sea directo, el desarrollo de las crías significa que desde que nace la cría hasta que se transforma en un adulto, ¿de acuerdo? Su transformación ocurre de forma gradual. Es decir, las crías se parecen mucho a sus adultos, solo que digamos que han crecido en tamaño, ¿vale? No hay modificaciones importantes en el transcurso de este camino, de lo que es desde que nace hasta que es adulto. Pero luego está el desarrollo de las crías indirecto, que es el caso por ejemplo, de los invertebrados que presentan metamorfosis. Es decir, desde que nace de los huevos, ¿vale? Bueno, los huevos también nacían las aves. No, bueno, no todos los animales ponen huevos, acordaros de nosotros, pero bueno, en el caso de los invertebrados la mayoría sí que ponen huevos. Sale una larva, una oruga, la cual antes de llegar a su estado adulto, en este caso sería un lepidóptero, una mariposa, antes de llegar a ese estado pasa por una fase de capullo o pupa en el que sufre la metamorfosis. Si os fijáis, la oruga no se parece en nada a la mariposa, que es su fase adulta. Entonces pasa por este estadio intermedio para transformarse. ¿De acuerdo? Bueno, en YouTube podéis ver multitud de transformaciones espectaculares. Si luego me acuerdo, os pasaré, ahora luego cuelgo un enlace de, si no recuerdo mal, era la mariposa monarca, o bueno, la mariposa arpía también es espectacular, la metamorfosis que tiene. Y veréis cómo cambia, desde que es una oruga, pasando por la pupa, hasta que es el estado adulto. Recordar, se llama esta fase metamorfosis. Seguimos. Bueno, como ya he dicho, los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados dependiendo de si tienen o no columna vertebral, ¿vale? Los vertebrados seríamos nosotros y los invertebrados los que no poseen columna. Este criterio de clasificación es un poco arbitraria, porque dentro del reino animal se dividen 4 grandes grupos o filos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que los vertebrados están incluidos dentro del filo de los cordados, ¿vale? El de los invertebrados no se incluye dentro de ningún filo. Es decir, agrupa una serie de filos que tienen como característica en común que no tienen columna vertebral. Pero ya os digo que no es un grupo taxonómico como tal y es una categoría de clasificación arbitraria. Entonces, ¿cómo clasificamos y qué características tienen los animales invertebrados? Bueno, deciros que más del 90% de las especies animales que existen en el planeta son invertebrados. Y dentro de ese 90%, el 80% son artrópodos,
que también lo veremos. Presentan este grupo, los animales invertebrados, seres vivos muy diferentes entre sí, de grupos muy distintos, ¿vale? Esto se debe a que el antepasado que tienen en común es de hace muchos millones de años, de hace 560, 600 millones de años. Cuanto más atrás está el antepasado común de cada uno de estos grupos, pues más diferentes son en el presente entre sí. De las características comunes a todos los invertebrados, destacamos dos. Como ya he dicho, que son animales que no presentan columna vertebral, invertebrados, y que son ectotermos. Ecto hace referencia a fuera y termo a temperatura. Es decir, son animales, son seres vivos cuya temperatura corporal depende de la temperatura exterior, de la temperatura del medio ambiente. Esto hace que estos seres vivos no puedan vivir en zonas muy frías, por ejemplo, en tierra en el Polo Norte o en el Polo Sur. De lo contrario, pues se congelarían y morirían. Tampoco muy cálidos, porque se achicharrarían, ¿de acuerdo? Es decir, tienen que estar en zonas de temperatura más o menos suaves, intermedias. Vale, pues la mayoría del grupo este de los invertebrados se clasifican en 8 grandes filos, que son el de los poríferos, las esponjas, nidarios, medusas y corales, ¿vale? Planarias, los platelmintos, nematodos, gusanos, luego los moluscos, en el caso de, por ejemplo, los pulpos o los mejillones, anélidos, otro grupo de gusanos, pero estos gusanos tienen clitelo, tienen un anillo en la parte de delante, ya lo explicaré para diferenciarlo de los nematodos. Los artrópodos, que aquí metemos pues a los escorpiones, a las arañas, a las abejas, las hormigas, los escarabajos, etc. Es un grupo, es el más numeroso de todos. Luego los equinodermos, donde están las estrellas de mar, los erizos de mar, etc. Y luego el grupo donde nos incluimos nosotros, que sería el de los cordados, ¿vale? Estos serían ya, aquí incluiríamos a los invertebrados. Entonces, los invertebrados serían estos 8 de aquí, ¿ok? Que son los que vamos a ver en esta unidad. Bueno, esto de aquí es un árbol filogenético y dependiendo del antepasado común y la característica que presentaban en común todos, pues se fueron dividiendo en diferentes ramas. Entonces, el organismo más antiguo que tenían en común todos estos filos era un organismo pluricelular. De aquí surgieron diferentes líneas y la evolución hizo que saliera una línea en la cual surgieron animales que presentaban verdaderos tejidos. Es decir, los poríferos no presentan verdaderos tejidos, pero los que se van para la derecha sí. Aquí hay otra bifurcación en la evolución, en el cual de aquí surgen animales con simetría radial, el caso de los nidarios, pero luego otra línea que evoluciona hacia simetría bilateral, todos los demás que van hacia la derecha. En esta división vuelve a surgir, sin cavidades internas, las planarias, es decir, que tengan celoma dentro de su cuerpo, donde el celoma es la cavidad interna donde se albergan, por ejemplo, las vísceras, ¿de acuerdo? Nuestro estómago, hígado, etc. O si presentan cavidades internas. Y así sucesivamente, pues nematodos, si la cavidad interna no forma el tubo digestivo, aparecen estos 3 filos, moluscos, anélidos, artrópodos. Y si la cavidad interna sí que forma el tubo digestivo, aquí sí que se desarrollan luego los equinodermos y los cordados, ¿vale? Que son los más próximos entre sí. Es decir, nosotros, los seres humanos que están dentro de los cordados, al grupo de todos los invertebrados que más nos parecemos, el más cercano a nosotros evolutivamente sería el de los equinodermos, ¿vale? Las estrellas de mar, los erizos, etc. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like y si no os ha gustado, pues darle a like también. Suscribiros al canal y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.